Es un gusto saludarlos. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. El Parlamento de Indonesia aprobó una polémica modificación al Código Penal que incluye la prohibición del sexo fuera del matrimonio y la cohabitación entre parejas no casadas. Muchas organizaciones de derechos humanos consideran que es un retroceso en las libertades civiles. En China, el gobierno anunció un relajamiento en las restricciones por el COVID-19. Cuarentenas en casa y la eliminación de pruebas PCR para ingresar a lugares públicos son algunas de las medidas que empiezan a ver los ciudadanos. Las cifras por muertes de migrantes nepaleses que trabajaron en las construcciones para el Mundial de Qatar son escalofriantes. Según el gobierno de Nepal, de 13.000 trabajadores, al menos 2.000 fallecieron principalmente por caídas o ataques al corazón. ONGs aseguran que estos números son mayores. Iniciamos nuestro recorrido por el continente asiático en Indonesia. El Parlamento aprobó la reforma al Código Penal que castigará con prisión a las parejas que cohabiten y tengan sexo sin casarse, así como a musulmanes que renuncian al Islam y a ciudadanos que insulten al presidente. La nueva ley generó protestas de varios grupos LGBTIQ+ y organizaciones de derechos humanos. Samuel Salgado nos amplía. El sexo y la cohabitación extramarital serán castigados con cárcel en Indonesia. La decisión fue aprobada por unanimidad en el Parlamento indonesio y entrará en vigor en un plazo máximo de 3 años. Así lo anunciaba el ministro de Justicia, quien recordó que esta ley es una herencia colonial. Perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat. Tras el largo debate, esperamos que la gente entienda que hemos hecho todo lo posible por acomodarnos a las aspiraciones de los ciudadanos y hemos debatido todas las cuestiones importantes en las que nuestras opiniones estaban divididas. La reforma al Código Penal establece 1 año de prisión para las parejas que tengan relaciones sexuales sin casarse y para aquellas que cohabiten sin la unión marital, la condena será de 6 meses. ¿Cómo se supervisará quién incumple la ley? Los cónyuges, padres e hijos serán los encargados de denunciar a quien infrinja. Y los extranjeros no estarán exentos de cumplir, ya que la ley también se aplicará para ellos. Esto encendió las alarmas de algunos turistas que suelen visitar la icónica isla de Bali, en el sur del país, y podría afectar económicamente al sector hotelero. A su vez, algunos indonesios se manifestaron frente al Parlamento. Aprobaron una ley que no es democrática, controla nuestras vidas privadas y no se preocupa de los asuntos públicos. En 2019, los indonesios ya se habían manifestado en contra del intento de instaurar el nuevo Código Penal, que también castiga la apostasía y los insultos al presidente Joko Widodo, obligando al Ejecutivo a suspender su aprobación. Sin embargo, 3 años después se aprobó y regirá en el país con más musulmanes en el mundo. Nos dirigimos a China. Desde hace algunos días, el gobierno de Xi Jinping ha empezado a relajar las restricciones por COVID-19. Entre las medidas más destacadas se encuentran permitir hacer la cuarentena en casa y no en hospitales o centros de aislamiento y eliminar el requisito de presentar una prueba PCR negativa para ingresar a lugares públicos y el transporte. Se trata de un cambio dramático en la política de cero COVID que generó una ola de manifestaciones en varias ciudades de China, en las que incluso se llegó a exigir la renuncia del presidente. Pero ¿qué más hay detrás de esta flexibilización a la política de cero COVID? Le trasladamos esta pregunta a Carlos Verísimo Estorach, periodista internacional y experto en temas de China. Hoy lo que estamos teniendo es una visión que difiere mucho de lo que podría ser una política de salud o de un gobierno interesado con la salud. China está enfrentando ya hace 15 meses una crisis inmobiliaria de importancia. Se cree que un 30% de la economía de China está afectada por esta crisis inmobiliaria, que hoy tiene una reducción de un 16, 17, hasta un 20% en cuanto a lo que son las inversiones. ¿Qué pasó en este caso? 6 bancos cerraron y se quedaron con sus depósitos de alguna forma retenidos para con la gente, pero además algunas corporaciones inmobiliarias muy grandes como Evergrande, que es uno de los grandes colapsos en la economía inmobiliaria china, le dieron un panorama muy dinámico a todo esto. ¿Por qué dinámico? Porque algunas familias que tenían inversiones puestas ahí también quedaron sujetas de esto. Hay que ver que China además tuvo algunos problemas como lo tuvo el mundo en cuanto a la guerra, el problema de la falta de suministros y en especial lo que es hoy la sequía a nivel mundial que afectó también China. ¿Qué ha dado todo esto?
ha dado una baja muy importante en lo que es la producción, ha dado una baja muy importante en lo que es el empleo y fundamentalmente en la tasa de crecimiento. Hoy China, en vez de crecer a tasas chinas, va a crecer, según el Banco Mundial, al 2.8, lo que es en otros países podría ser considerado correcto, pero para China es un gran problema. El desempleo está hoy por hoy en un 5-6%, pero la tasa para los jóvenes, que son justamente los que más manifiestan, sería superior. Estaría en este caso en un 16-17%, algunos hablan de un 19% en todo esto. Las protestas vistas recientemente en las calles de varias ciudades del país no tienen precedentes. Además del hartazgo social por los constantes confinamientos, ¿hay algo más detrás de estas movilizaciones? Esto nos dijo nuestro invitado. Las protestas empezaron realmente en Xinjiang, que es una de las poblaciones de orden musulmán importantes. En más de una oportunidad vimos denuncias para con ellos. En definitiva, 1 millón y medio de personas habían sido recluidas y no podían salir. Esas mismas personas sufrieron un accidente lamentable, un incendio, y eso detonó manifestaciones. Pero esas manifestaciones no se dieron solo en esta etnia, que es la etnia musulmana uigur, una etnia que por otra parte sufrió una transformación de sus lugares de rezo en oficinas o fábricas. Eso es algo muy interesante de pensarlo. Uno vio como que estas manifestaciones se fueron dando o escalando a nivel de todo China. No podemos pensar que estamos frente a lo que sucedió en Tiananmen, pero tenemos que pensar de que esa dispersión tan grande tiene que tener algún otro tipo de relación. La verdad es que la población china está cansada de estar recluida por el tema COVID, está cansada de los testeos compulsivos, eso le quita posibilidades de poder visitar, salir, tener una vida totalmente normal, están con problemas realmente graves en cuanto a los suministros. Hay carteles en China que hablan de no queremos tanto testeo, sino que queremos más comida. Son situaciones que históricamente no las habíamos vivido en décadas para con China. Los constantes confinamientos han hecho incluso pensar que las vacunas chinas no han sido tan efectivas como se pensaba. ¿Tiene esto alguna relación para que se mantuviera por mucho tiempo la política cero COVID y qué viene para el país? Esto nos dijo nuestro analista. Entre otras cosas, China es uno de los grandes fabricantes de vacunas. Ha vacunado casi que... Hay un 90% de la población china que es asintomática, eso es todo un problema, por eso es el testeo tan importante. Ha vacunado mayoritariamente a todos, no a las personas mayores, lo que llama poderosamente la atención. Hoy parecería que todo el mundo relacionado al tema de la salud va por otro lado, Paula, porque en definitiva uno ve las propias manifestaciones que se están dando en base a ciertos conceptos que en el mundo occidental serían imposibles de pensar. Hoy China controla las redes sociales de todos, una cosa llamada el arco dorado, y donde ve que hay mucho tráfico de información que no es correcta para con el régimen, justamente en esos lugares, y justamente en los lugares donde el desempleo empezó a aumentar porque las empresas se han ido de China, es donde empiezan a haber reclusiones por el tema del COVID. Hay que ver que es muy importante también que una persona que manifiesta en China es un muerto civil, ya que él pierde todo el sistema de puntaje social, puntaje que te amerita inscribirte en facultades, usar los trenes públicos, hacer algunos trámites en la administración pública, apertura de cuentas, etcétera, etcétera. O sea, los manifestantes en China no solo reciben una reprimenda, sino que hay una reprimenda social atrás de todo esto, situación que es imposible pensar en el mundo occidental. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, Xi Jinping ha relajado un poco los confinamientos, ha relajado un poco lo que sería la política de reclusión por el COVID. Pero no lo pensemos que es solo por un tema de salud. Él necesita que estas empresas, como lo fue Apple ahora que se está yendo, como lo es Adidas, vuelvan a invertir. Agradecemos a Carlos Verísimo Estorach por su análisis. En otros temas, miles de trabajadores nepaleses han muerto en Qatar desde 2010 en las obras de construcción de varias estructuras para el Mundial de Fútbol. Pero las víctimas rara vez reciben una compensación por parte de las empresas cataríes. Debido a la alta tasa de desempleo y los bajos salarios, 500.000 de nepaleses deciden ir a trabajar a países del Golfo y Malasia, quedando atrapados en lo que se conoce como la esclavitud moderna. En el aeropuerto internacional de Katmandú, este hombre regresa de Qatar con el ataúd de su colega y amigo. Ambos estaban como trabajadores de la construcción para varios lugares de la Copa del Mundo. Ushmet Yadav, de 35 años, murió al caer de un andamio.
Estaba trabajando en el sitio de construcción. También trabajo en Qatar para la misma empresa. Estábamos trabajando cuando ocurrió el accidente. Ayudé a traer su cuerpo de vuelta a Nepal. Tiene esposa e hijos, padres y un hermano menor. Cada día 500 personas hacen fila aquí en el centro de visas de Qatar, como Suradeb, de 31 años. Encontró trabajo como manipulador de equipaje con un salario de 300 euros al mes, que es 3 veces el salario promedio en Nepal. Tengo que aceptar este tipo de trabajo porque tengo que alimentar a los 9 miembros de mi familia. Los nepalíes son el principal grupo de trabajadores migrantes en las sedes de la Copa del Mundo. La extrema pobreza de la región obliga a la gente a dar este paso drástico, corriendo el riesgo de no volver jamás, dejando a sus familias en una mayor angustia, como Samita y sus hijos. Hace 6 meses, su esposo murió en Doha, en uno de los lugares de construcción de uno de los estadios de la Copa del Mundo. Tenía 31 años. Ese es mi esposo. Llevaba 3 años trabajando allí. La pareja esperaba un futuro mejor para su hija y su hijo. Se fue al extranjero para que pudiéramos construir nuestra propia casa, pero después de 4 meses murió. Nos quedamos sin nada. Solo un papel que dice que mi esposo murió de un infarto. Cada vez que muere un trabajador nepalí en Qatar, la causa de la muerte dada es casi siempre la misma, un ataque al corazón, lo cual se cataloga como una muerte natural. Esto exime a las empresas de pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Una tasa de mortalidad tan alta de trabajadores entre 20 y 40 años es muy alarmante para este médico. El gobierno no permite que ningún trabajador viaje al extranjero sin antes pasar un examen médico completo. Los infartos afectan principalmente a personas mayores de 50 años, pero los que se van al extranjero son en su mayoría jóvenes. Esta es la principal preocupación. El gobierno de Nepal debería hacer algo al respecto. Es difícil saber el número exacto de muertes. Según el gobierno de Nepal, casi 13.000 nepalíes trabajaron en los distintos lugares de la Copa del Mundo, incluidos estadios, hoteles, aeropuertos y carreteras. Entre ellos, al menos 2.000 nepalíes perdieron la vida, según los datos oficiales. Para las organizaciones de derechos humanos, el número de muertos del gobierno está muy subestimado. Los nepalíes ahora se dirigen a Arabia Saudita, que albergará los Juegos Olímpicos de Invierno en 2029. Y para el cierre les dejo estos datos. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Económica, 5 de las ciudades más costosas del mundo este 2022 se encuentran en Asia. En primer lugar se encuentra Hong Kong. En el 5º lugar, Tokio, la capital de Japón. En el 8º lugar se ubica Shanghái. En el 9º, Guangzhou. Estas 2 últimas son ciudades chinas. Y en el 10º lugar se ubica Seúl, la capital de Corea del Sur. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda la información de nuestra página web france24.com. Hasta pronto.